Hola comunidad, ¿cómo están? Nos reencontramos en un nuevo capítulo de Escuela de Pensiones, capítulo número 28, clase número 28. Como siempre digo, ¿cuándo agarramos tanto vuelo, profe? Que llegamos casi al número 30, pero como siempre tengo que presentar a mi querido profesor Gustavo Dávila, que tengo que decir, profe, que hoy lo envidio muchísimo con esas vistas que tiene ahí detrás. Hola Yasmina, hola a toda la comunidad. Bueno, la semana pasada no pudimos mostrar dónde estábamos, pero ahora sí lo hicimos y la verdad que es parte de aquí de la belleza del sur, de esta región de los ríos, que tiene tanto lugar lindo que bueno, estamos aquí frente al mar, frente a Corral. Profe, ¿dónde está exactamente para aquellas personas a lo mejor que no conocen esa zona puedan ir a visitarlo a lo mejor en vacaciones? Estoy en Niebla, que queda a 16 kilómetros de Valdivia, frente a Corral, frente a la isla de Mancera. Bueno, ahí de fondo se ve parte de eso. Y bueno, que hay muchos lugares y playas para recorrer. Está Niebla, está Los Molinos, Curiñanco. Al frente en Corral está Chaihuín, que es una playa preciosa, y lugares, un bosque ancestral bien bonito. La verdad que hay lugares, muchos lugares donde ir, la verdad. Qué lindo, profe, se lo tenía que decir porque la verdad es que el fondo que tiene detrás parece hasta pintado, la verdad. Parece como si fuera de mentira, pero ya hemos comprobado que no era de mentira. Así que envidia, profe, aquí, sobre todo con este panorama que yo tengo de calor en esta habitación, pero usted tiene ahí un espacio envidiable. Bueno, Profe, igual un poquito abrigado porque está un poquito fresco, pero bueno, es parte de vivir un poquito en la costa. igual se está bien ahí un poco de fresquito, ¿eh? Porque aquí ya hacen unas temperaturas que, profe, de verdad, la ola de calor que se viene el fin de va a ser Sí. bastante impresionante. Querido profe, tenemos que empezar con la clase del día de hoy, esta clase número 28, y vamos a seguir hablando un poco de lo que es el sistema de pensiones solidarias, ¿verdad? Sobre todo del aporte previsional solidario. Pero yo Correcto. sé que también hay que aclarar algunas cosas porque había algún comentario ahí de las redes sociales de nuestra querida comunidad que decía que era muy complejo el tema, pero claro, también hay que decir que no es que sea complejo, sino que estamos nosotros en esta ocasión explicando un poco lo que es la normativa para llegar a explicarles también hoy lo que son las cuentas nocionales, que es un concepto que era importante que explicáramos. Porque para hablar del aporte, profe, para terminar, para hablar del aporte previsional, también hemos hecho otras clases junto al profe Dávila, bastante fáciles de entender, con muchos ejemplos, y también les invito a la comunidad que tenía dudas sobre eso, que revise esos videos, pero ahí la explicación un poco de por qué se está complejizando un poco el tema del día de hoy de la semana pasada. Sí, correcto. Y la idea era, por eso que mencionábamos, y vamos a recordar un poco aquí los conceptos que vimos la semana pasada. Vamos a tratar de, obviamente, hacerlo lo más fácil posible y un poco siempre ha sido la lógica del programa, tratar de explicar todos los conceptos que un poco son engorrosos, difíciles de comprender a veces, ¿cierto? De la manera más fácil posible. Cosa de que todas las personas puedan comprenderlo. Y un poco la base era conocer esos conceptos para finalmente conocer un poco la normativa y los cambios que se han producido. Eh, Ahora, con respecto al aporte previsional solidario, es un tema que habíamos visto anteriormente y precisamente quisimos enfocarlo porque hubo un cambio importante y hay un cambio importante de dónde se van a financiar los dineros y era importante poder mencionarlo y transparentar a través de este programa cómo se modificó esa normativa y de dónde finalmente salen esos recursos para financiar ese aporte previsional solidario. Y es una noticia importante, y yo lo mencioné en la clase anterior, que esta modificación legal tiene una sensibilidad especial. ¿Por qué motivo? Porque al conocerse efectivamente de dónde salen estos recursos para poder financiar este aporte previsional solidario, no sé si todas las personas van a estar de acuerdo precisamente con esta modificación legal, que ya está vigente, recordemos, desde el año pasado, desde enero. Por lo tanto, esta modificación viene un poco a sensibilizar ciertos aspectos de la propiedad de los fondos de las personas, pero que lo vamos a ver en su momento, en la medida que vayamos desarrollando el tema, ¿cierto? Y un poco priorizar ahora, en esta primera etapa del programa, un poco repasando los conceptos de la clase anterior, Ah, ¿cierto?
Así es, profe. Entonces, así como rápidamente un resumen express, porque si no después nos pilla como siempre la hora. Vamos a recordar qué es la pensión básica solidaria de vejez y también la pensión básica solidaria de invalidez. ¿Cuáles son, por así decirlo, los requisitos, verdad? Sí, bueno, los requisitos son muy similares a como era la normativa antes, ¿cierto? Focalizando principalmente para la pensión básica solidaria de vejez, la edad, ¿cierto? Sigue siendo 65 años, la focalización, que es la vulnerabilidad, el 60%, y la residencia, que son los tres aspectos y requisitos que se piden generalmente para todos los beneficios, salvo algunas excepciones ahí, pero en términos generales, para que la comunidad entienda, los requisitos siempre van de acuerdo a la edad, la focalización y la residencia. La edad principalmente 65 años, la focalización el 60% y la residencia 20 años, de los cuales se pide que durante los últimos 5 años exista una residencia permanente y continua, ¿ya? Este tipo de requisitos es el que se pide para obtener esta pensión básica solidaria. Y en el caso de la invalidez, recordemos que son de 18 a 65 años, el requisito de edad, la vulnerabilidad es la misma, 60%, y aquí se pide residencia, obviamente, un rango mucho menor, porque se pide que la edad sea entre 18 y 65 años, por lo tanto la residencia obviamente aquí debe ser menor y se pide que los últimos 6 años, al menos los últimos 5 hayan sido continuos en el país. Perfecto. Profe, y con palabras también estuvimos viendo la semana pasada que había una serie de palabras clave que teníamos que conocer, que si bien parecen muy tecnicismos, pero nunca está de más conocer y hacer referencia a qué significan, ¿verdad? Como por ejemplo, PAFE. Sí, efectivamente, y porque era importante saberlo, estos conceptos, porque probablemente en el común, cuando incluso los ejecutivos del mismo AFP mencionan este diminutivo de este tipo de palabras, precisamente, y para poder entenderlo, si lo transmitimos acá, ya al menos la comunidad tiene noción de qué significa. En el caso de la PAFE es la pensión autofinanciada, es decir, cuál es el monto con lo cual yo o los dineros con los cuales yo financio mi monto de pensión, ¿ya? Eso principalmente, ¿ya? Y se calcula, esta PAFE, disculpa Yasmina, Sí. esta PAFE es un tecnicismo que se calcula de acuerdo al saldo que tiene uno en la cuenta, pero que se traduce o se calcula como una pensión en renta vitalicia, es decir, que se ocupan las tasas de renta vitalicia para poder calcular esta PAFE. Y esta PAFE, ¿por qué es importante? Porque es la cifra con la cual se va a determinar la pensión base con la cual se puede pedir el aporte previsional solidario. Por eso es importante este dato y que viene en el certificado de saldo cuando hacemos la solicitud de pensión. Perfecto. Y, profe, el término pensión base. Bien, el término de pensión base está radicado precisamente por los montos que tenemos para poder financiar nuestros ingresos, es decir, mi pensión base puede estar determinado por una sola pensión, es decir, yo como pensionado de vejez puedo tener obviamente una sola pensión, o puede estar determinado en el caso, por ejemplo, que es más común, y siempre lo menciono, en el caso de una mujer que puede estar financiada por su propia pensión o una pensión de sobrevivencia. Recordemos que igual puede ser al revés, que el caso de un hombre igual puede tener su propia pensión y una pensión de sobrevivencia. Ambas, la sumatoria de ambas pensiones pasan a ser la pensión base con la cual se determina cuál puede ser el incremento del aporte previsional solidario. Perfecto. Profe, P+, ¿qué es P+? La P+ es la pensión máxima con aporte solidario. Es un monto que fija el Estado a través de esta normativa, que es el monto máximo con el cual se puede acceder a solicitar el aporte previsional solidario. A partir de enero del 2022, este monto se va a establecer aproximadamente en 520.000 pesos, por los cuales todas aquellas personas que perciban un monto inferior a eso van a tener la posibilidad de solicitar el aporte previsional solidario. Y por lo tanto, la P+ es la pensión máxima con aporte previsional solidario. Ese es
monto, el límite. Profe, FAJU, ¿qué es FAJU? Este concepto. El concepto FAJU es un factor, Yasmina, con el cual se determina poder calcular el aporte previsional solidario, ¿ya? Se determina, ¿cierto? Y es un factor que lo calculamos en un momento en el cual hicimos esta clase anteriormente del aporte previsional solidario, que hoy día ese factor es de 0,34% y es el factor que se aplica sobre la pensión que percibo, o la pensión base en este caso que percibo, ¿cierto?, para poder determinar cuánto es el aporte real que voy a tener de aporte previsional solidario. Y por último, para terminar este bloque de recordar conceptos, podríamos decir como un ABC, por así decirlo, ¿verdad? Pero fue un diccionario. Correcto. De los conceptos. Sí. ¿Qué es el complemento solidario? El complemento solidario es el monto en peso con el cual se incrementa la pensión. Es finalmente la cifra real del aporte previsional solidario, ¿ya? Recordemos que recién vimos el factor de ajuste, el FAJU, que es el factor o el porcentaje que se aplica, y el resultado de aplicar y de calcular mi pensión base por la FAJU, el factor, ¿cierto?, de ajuste, me da el complemento solidario, es decir, me da la cifra con la cual el Estado me va a incrementar la pensión. Perfecto. Y profe, ya empezando así y nos introducimos ya en el tema del día de hoy, bueno, continuar con el tema que ya teníamos también de la semana pasada, ¿cuáles son los requisitos para el aporte previsional solidario de vejez? Sí, bueno, ahí los requisitos son, finalmente, igual se mantiene el tema de la edad, Yasmina, y recordemos que sigue siendo la edad, la focalización y la residencia los principales requisitos, y en el tema del aporte previsional solidario de vejez sigue siendo la edad la misma que hemos tenido hasta ahora, de 65 años. Eso no se ha modificado, ¿ya? Sigue siendo, obviamente, para hombre y mujer el mismo requisito de edad. Y en el caso, y en el caso de la focalización, el 60%. ¿Ya? También sigue manteniéndose el 60%. En el caso de la residencia, lo mismo, exactamente lo mismo, en cuanto a 20 años de residencia, cierto, continuo o discontinuo en el país, ¿ya? Y que los últimos 5, inmediatamente anterior, haya tenido al menos 4 residencias continuas en el país. Ahora, esto de la residencia en el caso del aporte previsional solidario, no así en la pensión básica solidaria. Ya en el caso del aporte previsional solidario, este requisito de residencia se puede verificar con un certificado de cotizaciones de los últimos 20 años, por ejemplo, de cotizaciones. Perfecto. ¿Ya? Eso se puede solicitar. Ahora, con respecto un poco desarrollando este tema del aporte previsional solidario, sigue como concepto principal el hecho de que el aporte previsional solidario de vejez es un monto, ¿cierto? Es un aporte en dinero que va a incrementar la pensión de los pensionados, ¿cierto? De las personas que hagan su solicitud de pensión, y que sea un monto inferior a la PMAS. Y por eso que era muy importante tener el concepto de cuál era la PMAS, es decir, la pensión máxima con aporte previsional solidario. Porque conociendo ese concepto sabemos que todas aquellas personas que tienen un monto inferior a la PMAS van a poder acceder a solicitar el aporte previsional solidario para que se le incremente el monto de la pensión, ¿cierto?, en el porcentaje de acuerdo a la edad que tienen, de acuerdo al mismo monto de la pensión que tienen, calculado de acuerdo a los conceptos que vimos, ¿cierto?, con ese factor de ajuste, considerando la pensión base, que es la suma de la pensión, o una segunda posible pensión que tengan, por ejemplo, de sobrevivencia, que ambas pasan a formar la pensión base, y por lo tanto ahí se determina este incremento del aporte previsional solidario, que finalmente, como bien dije, es un incremento que permite aumentar las pensiones, ¿cierto? Y es parte del pilar solidario de acuerdo a nuestra legislación. ¿Qué modificaciones se han producido aquí, Yasmina? Importantes. Los cambios.
Los cambios sí. Es importante mencionar aquí que, por ejemplo, todas aquellas personas que perciben pensión de sobrevivencia, pero conforme a lo dispuesto en la ley 16.744, que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Aquí pasa a complementarse esa ley que antes esto no existía, se complementa esta ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de las pensiones que ahí se perciben como pensiones de sobrevivencia, pasan también a formar parte de este pilar solidario a través de esta nueva normativa, con el cual estas personas también podrían solicitar aporte previsional solidario para el incremento de esas pensiones. ¿Ya? Eso es un dato importante. Es un incremento y un cambio no menor para aquellas personas, porque recordemos ahí que hicimos algunos cálculos y que la próxima clase vamos a traer ejemplos concretos para que también sea más fácil, para que la comunidad, ¿cierto? Como bien han dicho, este es un tema un poco complejo en relación a conceptos y eso y los cambios normativos, pero claramente a través de ejemplos uno siempre, obviamente, logra entender mejor los cambios legislativos, la propia ley, ¿cierto? Y este cambio que se ha producido, y vamos a entender a través de esos ejemplos de mejor manera. Pero este es un aporte real que hoy día se produce a aquellas personas que, percibiendo pensión de sobrevivencia bajo esta ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, puedan percibir una pensión y un incremento de esas pensiones de sobrevivencia que reciben. Ya. ¿Y ¿No? más cambios que se hayan producido, profe, también aparte de este que nos está comentando? Sí, un gran cambio que se produce en el aporte previsional solidario a partir del 1 de enero del 2020, que se traduce en algo súper importante, Yasmina, y era lo sensible que yo mencionaba con respecto a cómo se financian estas pensiones y estos aportes finalmente. ¿Ya? Estos aportes y esto yo diría que es lo medular de este cambio legislativo y que tiene mucho interés y ahí pido a la comunidad que ponga atención en relación a lo que se va a mencionar porque no es menor y no todos probablemente pudiesen estar de acuerdo con este cambio normativo que ya está en vigencia, repito, a partir de enero del 2020. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? En que esta norma, este cambio legal, dice de que todas aquellas personas que soliciten el aporte previsional solidario a partir de enero del 2020 y sean beneficiados con este aporte previsional solidario cumpliendo los requisitos establecidos, la forma de financiar este aporte se va a realizar con sus propios recursos. Es decir, todas aquellas personas que están en retiro programado hoy día, se pensionaron a partir de enero del 2020 y solicitaron aporte previsional solidario y fueron favorecidos porque tenían los requisitos, ese aporte que hoy día se ve reflejado en el incremento de su pensión sale de los propios fondos y recursos que los afiliados tienen. Ya. Es decir, se está financiando con el mismo dinero de las personas de sus cuentas personales. Y Pero, es lo sensible, creo yo, de esta normativa, producto de que los dineros y los aportes que se están generando hacia las pensiones se están financiando con los propios recursos de los afiliados. Y dice la normativa que se van a financiar, ¿cierto?, con esos recursos mientras haya saldo en la cuenta, y una vez terminado el saldo de la cuenta va a ser recién ahí el Estado quien se va a hacer cargo de todo el monto de ese incremento de aporte previsional solidario o de la pensión completa, porque recordemos, si ya no hay saldo, obviamente la persona no va a poder financiar el monto calculado de la pensión más el aporte. Por lo tanto, ahí el Estado va a ser quien se haga cargo de todo el monto con el cual la persona debe, el monto con el cual él debe percibir su pensión. profe, entonces vamos a recapitular un poco porque usted ha dado una información bastante importante sobre
las modificaciones que se hicieron en esta ley y sobre todo en este artículo que usted nos está explicando, quiere decir que en sí, a partir de la normativa que entró en vigor en 2020, todas las personas que optaban en este aporte previsional, ¿verdad?, solidario, no se está financiando con dinero del fisco estatal, se está financiando con el propio dinero de las cuentas de las personas. Exactamente, exactamente. Y eso va a ocurrir mientras haya saldo en la cuenta. Es decir, que acabándose recién el saldo de la cuenta, el Estado se va a hacer cargo de este aporte previsional solidario más el monto de la pensión que la persona estaba percibiendo. Y eso podría ocurrir dependiendo de los casos. Recordemos que aquí, bueno, todo el mundo no tiene el mismo saldo en la cuenta. Hay gente que probablemente tiene muy poco saldo y este tipo de medidas claramente le pueda convenir. Pero aquellas personas hoy día que acceden al aporte previsional solidario y tienen, qué sé yo, un monto de dinero en la cuenta aproximado de 60, 70 millones, 80 millones de pesos en la cuenta, ¿ya?, con el cual están hoy día financiando también, o van a financiar, ¿cierto? Recordemos que esto entró en rigor a partir de enero del 2020, están financiando con sus propios aportes hoy día también el aporte previsional solidario, y en algún momento probablemente ese dinero pudiese acabarse o probablemente no, y van a estar probablemente toda su vida como pensionados ellos mismos financiando el aporte previsional solidario. Profe, pero entonces, para aclarar, porque me parece súper interesante lo que está contando y súper chocante también, porque uno entiende aporte previsional solidario, que es un sistema que, bueno, es un monto, un beneficio, entre comillas, que da el Estado para complementar la pensión de aquellas personas que tienen unos montos bastante bajos, o bueno, de por sí casi todos los chilenos, ¿verdad?, que tienen montos de pensión bajos. Y usted me está diciendo que ese dinero al final no sale del Estado, salvo cuando la persona se quede sin dinero, sino que está saliendo de las propias cuentas. Entonces, profe, cuando una persona se ha jubilado en el 2000, a partir del 2020, ¿se le está descontando el dinero? Eso, por ejemplo, es un ejemplo, 100.000 pesos se les descuenta mes a mes de su saldo. Exactamente, así es, Yasmina. Es decir, una persona hoy día que se pensiona a partir de enero del 2020 y accedió al aporte previsional solidario de acuerdo a los requisitos establecidos, y supongamos que ese aporte es de 100.000, 120.000 o 130, ese dinero está saliendo hoy día, aparte de lo que está saliendo mensualmente para financiar su propia pensión, el aporte previsional solidario también está saliendo de su cuenta para financiar ese aporte. O sea, más posiblemente las personas se le va a acabar, los pensionados que no tienen unos montos altos en su cuenta, rápidamente se va a acabar con ese dinero, porque estamos hablando de que está saliendo un dinero extra para completar ese aporte previsional. Exactamente, sí, así es. Bueno, por eso que yo mencionaba que ahí va a depender mucho de cada caso, de cada persona, de acuerdo al saldo que tenga en la cuenta, porque obviamente a personas se le va a acabar muy rápido el dinero, y bueno, ahí sí el Estado va a tener que hacerse cargo de todo el monto de la pensión, es decir, de la pensión más el aporte, ¿ya? Eso está claro. Pero en la totalidad, profe, en la totalidad ellos el Estado va a tener que solventar igual el monto total, es decir, el monto que la persona estaba cobrando más el del aporte que está saliendo de sus cuentas. Por ejemplo, es un ejemplo, 300.000 pesos, ¿el Estado debería pagar esos 300.000 pesos? Exactamente, sí, así es, Yasmina. ¿Ya? Y este cambio normativo de esta ley asegura, en términos, bueno, estamos viendo ahora el tema de la pensión básica, el aporte previsional solidario, pero asegura bajo todos los términos la pensión básica solidaria, ya de aquí en adelante, y un monto fijo y constante, que es parte de los cambios establecidos. Pero claramente ahora, en el caso del aporte previsional solidario, hoy día, a partir de enero del 2020, se está financiando con las propias platas de los afiliados, es decir, ese dinero está saliendo de sus cuentas. Y es por eso que esto va de la mano con las cuentas nacionales, porque las cuentas nacionales, recordemos que son un tipo de cuentas que lleva un registro contable del movimiento de las platas de los afiliados.
y precisamente ese fue el fin, producto de este cambio normativo en el cual se va a utilizar los propios recursos de los afiliados para financiar el aporte previsional solidario, y con ese fin obviamente se creó estas cuentas nacionales con las cuales se va a llevar el registro. Se están reflejando en el aporte previsional solidario. Ya. No sé si es mi internet o ahí si me puede chequear, mi querida señora directora, si mi internet parece que está un poco, sí, está un poco lento. ¿Profe, me escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto. Ya. A mí Sí, me porque entró una llamada, por eso que si hay algún ruido es porque me entró una llamada. justo confluimos en el momento de interferencias, parece. Y usted Sí, estando en sí, Valdivia y yo aquí en Pedro Aguirre Cerda. Pero ahora parece que está un poco más estable ahora la señal. sí, sí. Em, Profe, entonces, recapitulemos. Las personas que son antes del que se jubilaron y recibieron un aporte previsional antes del 2020, esto no les pega en nada, por así decirlo, esta normativa. No, no, porque Nada. no, de acuerdo a lo que yo he estado revisando, y precisamente esa también era una duda bien importante, ya los cambios normativos es para todas aquellas personas que a partir de enero del 2020 han hecho su solicitud de aporte previsional solidario, o las que se pensionaron a partir de ese momento e hicieron su solicitud. Profe, pero es que usted me ha dejado, como se diría en España, flipada. Es que de verdad me Sí. parece muy impactante porque yo había escuchado hablar de las cuentas nocionales y el concepto de cuentas nocionales, pero eh, cuando se habló de los diferentes cambios en el tema de los aportes previsionales y tal, nunca se dijo esto, no fue noticia. Esto se puede decir que es como una letra chica que se incluyó en el proyecto. Por eso, Yasmina, que yo desde la semana pasada, desde que iniciamos este proceso de conocer esta nueva normativa, hablé de lo sensible de esta normativa, porque claramente, bueno, yo estoy utilizando seguramente un término un poco, no tan fuerte, porque podríamos utilizar otro tipo y probablemente en la comunidad hay muchas personas que están utilizando a lo mejor Sí. otros términos, ¿cierto? Pero precisamente tú has dicho algo súper importante que se dio. Esto pasó, por así decirlo, sin que sea conocido, sin que sea público. Solamente se habló de la implementación de las cuentas nacionales como un registro real de cómo se iba a llevar la contabilidad de los movimientos de las cuentas, que en términos estrictos no parecía, digamos, tan impactante dentro de los cambios que se estaban estableciendo, pero llevaba esto de fondo que este tipo de contabilidad, de registro que se iba a empezar a implementar y entregar a los afiliados, tenía relación con este aporte previsional solidario que se iba a empezar a financiar realmente con las platas de los propios afiliados, ¿ya? Y se está haciendo hoy día, es decir, todas aquellas personas a nivel nacional. Recordemos que en promedio las solicitudes de pensión, ¿cierto? Bueno, ahí vamos a ver seguramente algo relacionado con esa noticia, pero en promedio aproximadamente entre el año pasado y hoy día, y este año, perdón, son 15.000 solicitudes al mes, de las cuales probablemente un número no menor de personas realizan y solicitan el aporte previsional solidario. Y ese dinero sale hoy día, de acuerdo a este cambio legislativo, sale de las propias platas de los afiliados, es decir, se financia este aporte previsional solidario con el dinero de la cuenta obligatoria del afiliado. Profe, bueno, la verdad es que me dejó sin palabras con esta explicación. La verdad es que me parece bastante impactante porque después es como, oh, el Estado, oh, está financiando el aporte previsional solidario, oh, está complementando la pensión de muchas personas, pero al final, como leo aquí un comentario de un miembro de la comunidad de María Angélica, es un sistema autosolidario porque te estás tú financiando también ese aporte, ese complemento, Claro. ¿verdad? Sí, pero hay algo de trasfondo que es súper importante igual, Yasmina. A ver, recordemos que con los retiros de los 10% nos hemos ratificado y consolidado en que los dineros son nuestros. Ya tenemos la propiedad de nuestros fondos previsionales, de cada una de nuestras cuentas.
Y con este cambio normativo, ¿qué es lo que sucede? El Estado hizo una modificación legal para que el aporte previsional solidario, es decir, este aporte que antes generaba el Estado con platas del Estado, hoy día se está generando con las propias platas de los afiliados, es decir, con un cambio normativo, el Estado está ocupando este dinero y me lo está entregando como un aporte, pero financiado con mi propio dinero. Es decir, ¿qué puedo decir? ¿Me está expropiando mi dinero? ¿Es un término que podríamos utilizar? Probablemente sí. ¿Me está sacando del dinero de mi cuenta para poder financiar y hacer el aporte previsional solidario? Y aparte, profe, ¿con qué autorización? Porque uno se supone que cuando realiza el trámite de pensión, uno sabe los montos que tiene, sabe cuánto más o menos, cuántos años puede tener pensión, o cuál es el monto que cuenta para jubilarse, pero si te están retirando cada mes 100.000 pesos, pongamos un ejemplo, 100.000 pesos, 100.000 pesos, 100.000 pesos, lógicamente te vas a dar cuenta que tenías una proyección de unos años y al final tienes muchos menos de los que tenías previsto. Exactamente, y recordemos que para todas aquellas personas, uno de los principales, no todos en general, pero uno de los principales motivos porque muchas personas eligen quedarse en retiro programado, por ejemplo, es pensando en la posible herencia que ellos pudiesen dejar cuando ya no estén, cuando hayan fallecido y cuando el beneficiario de su pensión haya fallecido también y todavía permanezca en la modalidad de retiro programado. Los fondos que queden ahí en la cuenta podrían ser heredables. Pero en esta situación, si lo vemos concretamente, como se va a aportar, aparte se va a sacar el dinero del pago de la pensión, aparte de eso se va a sacar el aporte previsional solidario, tenemos una alta probabilidad de que eso nunca se cumpla, es decir, que como vamos a ocupar nuestro propio dinero para financiar nuestra pensión y adicionalmente el aporte previsional solidario, va a ocurrir que mucha gente probablemente una vez falleciendo ya no tenga dinero en las cuentas, por lo tanto ya no se va a generar la herencia que ellos pensaban que se podría haber generado, ¿cierto?, con los capitales que ellos tenían. Ay, profe, ¿sabe qué? Más allá de la situación que me está contando, ¿sabe qué? Me hace mucho pensar en la propuesta de pensión garantizada universal, porque la forma de financiar esta pensión garantizada universal, porque se decía que tendría un valor de, creo que eran 3.200 millones de dólares, pero que la mitad ya estaba cubierto por el sistema que había actualmente y que la otra mitad se tendría que basar a partir de modificaciones con respecto a las exenciones tributarias, etcétera, pero me está diciendo entonces que ya el 50% está cubierto por los propios afiliados. Sí, Yasmina, lamentablemente es así porque este cambio normativo implica de que si en algún momento, por X motivo, todas aquellas personas que están pensionadas, su pensión llega en algún momento a estar por debajo de la pensión básica solidaria, el Estado debe garantizar esta pensión básica solidaria y constante en el tiempo, ¿cierto? Pero se puede financiar efectivamente también con plata de los dineros de las cuentas si hay saldo en la cuenta obligatoria del afiliado. Ay, profe, no sé, me ha dejado sin palabras la verdad en el día de hoy, por eso veníamos también hablando un poco en varias clases para preparar un poco, entenderlo, cómo es el concepto y cómo funciona el concepto de aporte previsional, de pensiones. Entonces hoy nos ha dejado con esta noticia que además tenemos que ir cerrando este bloque, profe, pero que la próxima clase también podemos volver a recordar y también, como usted dice, traer ejemplos y hacer un poco más gráfico también, ¿no? Eso va a ser interesante y yo creo que de esa manera la comunidad va a poder entender de mejor forma, ¿cierto?, cómo se calcula el aporte, ¿cierto?, todo lo que es el complemento solidario, y a la vez vamos a poder determinar de qué manera, ¿cierto?, ese dinero va a ir saliendo a las cuentas, cuánto puede ser, y eso se puede calcular, ¿cierto?, con esos ejemplos que vamos a traer. Y recordar que, como veíamos, que esta cuenta nocional, que es un registro finalmente, no es nada extraordinario. De hecho, hoy día
Yasmina, si una persona, y eso sería interesante, que si una persona hoy día hizo su solicitud de aporte previsional solidario a partir de enero del 2020 y está recibiendo este beneficio, que hoy día podríamos decir beneficio entre comillas, ¿cierto? Está recibiendo este beneficio, puede solicitar en su AFP un certificado de cuenta nocional donde se lleva el registro de su cuenta obligatoria. Y de esa manera podríamos determinar en este registro cuántos fueron los montos que se sacaron de la cuenta para poder financiar este aporte previsional solidario. ¿Ya? Y en el fondo, esto va a ser obviamente también un registro de toda la cuenta, y que finalmente en el futuro con estos registros el Estado un poco va a determinar cuáles son los montos establecidos que se aportaron de parte del afiliado para este incremento de pensión, y cuánto es finalmente a través del tiempo lo que el Estado va a ir pagando si que fuese necesario, siempre y cuando, recordemos, se acabe el dinero de la cuenta obligatoria. Porque ese aporte previsional solidario, de acuerdo a esta normativa, Yasmina, se va a seguir pagando con cuenta y plata propia del afiliado mientras haya dinero en la cuenta. Por lo tanto, aquellas personas que, como yo mencionaba, tengan un saldo no menor de 60, 70, 80 millones de pesos, probablemente van a pasar toda su vida como pensionados haciendo su propio aporte con sus propias platas para este incremento de pensión. Ay, profe. El Estado va a dejar, ¿cierto? El Estado genera el compromiso de pago, pero una vez que se acaba toda la plata. Es decir, una vez que se acaba toda la plata de la cuenta, recién ahí el Estado se compromete a pagar los montos de pensión. Pero haciendo, ¿cierto? Y viendo diferentes ejemplos de diferentes afiliados con diferentes montos de saldo de la cuenta, probablemente van a pasar y van a haber muchos afiliados que toda su vida van a estar financiando su aporte previsional solidario con sus propias platas. Como dijo un miembro de la comunidad aquí, un sistema autosolidario. Sí, podríamos decir que es autosolidario. Ahora, nos preguntaron si queríamos ser autosolidarios, o sea, es decir, poder ocupar nuestra propia plata como un aporte. Ahora, si eso ocurre, lo que podríamos es simplemente calcular un monto más alto de pensión, simplemente sin este incremento, a lo mejor podríamos llegar ahí, si es que la mayoría de las personas está de acuerdo con esto, está de acuerdo, porque recordemos, pasó un poco colado, ¿cierto? Se habló mucho de las cuentas nacionales, que se iba a asegurar la pensión básica solidaria para muchas personas, eso a mí me parece bien, pero lo relacionado con los aportes previsionales solidarios, yo digo, a lo mejor era yo la de la mala conexión, me estoy diciendo esa... no menor. Sí, se le fue un momento la conexión, entonces por eso no sabía si... Hoy parece que los dos tenemos la señal bastante... Está guateando la señal, parece hoy la de los dos. Yo la verdad que tengo buena conexión. No sé, yo creo que el impacto de la noticia puede estar repercutiendo. Está colapsando las redes. De alguna manera, sí. Profe, tenemos que pasar a otro bloque, tenemos que pasar a la noticia de la semana porque vamos muy ajustados de tiempo, pero la próxima semana seguimos con este tema y también trae usted los ejemplos que nos había comentado, ¿vale, profe? Sí, claro, por supuesto. Perfecto, sí, entonces... La idea es que se pueda entender de mejor manera, ¿cierto?, cómo funciona este aporte previsional solidario, para que obviamente la gente pueda entender finalmente de dónde salen los dineros, qué es lo que acabamos de decir, cómo se calcula, ¿cierto?, cuáles son los complementos solidarios, el factor de ajuste, ¿ya?, y cómo es el concepto de la pensión base, que es importante, sobre todo para aquellas personas que tienen más de una pensión. Perfecto. Entonces, querida señora directora, pasamos al siguiente bloque, a la noticia de la semana.
hablar de la noticia de la semana ahora. En sí, la noticia de la semana podría ser la pensión garantizada universal, que estábamos comentando también hace un ratito, pero todavía no se ha ingresado. No sabemos mucho más, se anunció hace una semana, aproximadamente más de una semana, y todavía no hay noticias de su ingreso en el Congreso. Pero vamos a hablar de otra noticia que también se dio a conocer en las últimas horas, es que el número de nuevos pensionados ha caído con respecto entre enero y octubre, comparado con la misma época del año del 2020, ha caído un 13%. Ya veníamos del año pasado que había caído un 18%, así que parece que las personas están decidiendo no pensionarse, alargar la etapa, la decisión de jubilarse, y según se ha dado a conocer ahí, según estos números, dicen que podrían ser por varios motivos diferentes, ¿verdad? A lo mejor retiros del 10%, también la caída de los fondos más conservadores, también esta incertidumbre política que vamos a descubrir el domingo, y muchas personas están esperando a ver cómo se conforma también el nuevo Congreso para ver si avanza un proyecto de retiro de 100% de fondos, también por eso a lo mejor no han decidido jubilarse, pero yo quiero saber cómo usted ve el panorama como asesor previsional. ¿Ha habido menos pensionados y por qué cree que ha habido también menos pensionados este año? Yasmina, este año se ha dado la constante de que las personas están súper preocupadas por los cambios legislativos y los cambios políticos que vayan a existir en el país. Es, creo yo, a mi parecer, la gran preocupación de las personas hoy, y de acuerdo a eso, esa incertidumbre ha producido de que las personas decidan y posterguen el hecho de pensionarse, ¿ya? Es decir, yo a mí me ha tocado constantemente, bueno, es parte de mi trabajo, me comunico siempre con las personas, ¿cierto?, en este proceso, y muchas de ellas han decidido pensionarse y postergar, ¿cierto?, esa decisión precisamente por lo que les acabo de decir. Es la inestabilidad, ¿cierto?, política que tenemos hoy día, o la decisión política que se vaya a tomar, que va por caminos muy distintos, por lo tanto, esa incertidumbre está produciendo hoy día estar muy atentos. De hecho, los pensionados, su mayoría, creo que hoy día están muy preocupados precisamente de lo que vaya a pasar el domingo, y de acuerdo a lo que pase el domingo, ellos van a tomar una decisión. Por lo tanto, creo yo que a partir de enero se va a ver una explosión en solicitudes de pensión bien importantes, ¿ya? De acuerdo a los resultados que conozcamos el día domingo. Y lo otro, bueno, a lo mejor de menor manera, el hecho de que la gente tiene menos plata hoy día en las cuentas, ¿cierto? La rentabilidad negativa también ha afectado en las solicitudes. Profe, hay personas que han perdido mucho dinero, entonces a lo mejor piensan que también quedándose en el sistema pueden recuperar algo de lo perdido. Sí, claro, efectivamente, sí. Bueno, aquellas personas que tienen la capacidad de poder esperar, ¿cierto? O porque tienen un ingreso, tienen un trabajo, a lo mejor pudiesen efectivamente estar en esa postura de esperarse simplemente mejores resultados. Pero recordemos que hay mucha cantidad de gente que hoy día solamente depende de la solicitud de pensión y del ingreso de su pensión. Sí, bueno, sí, es lamentable. Yo la verdad que se esperaba que este año sea así, precisamente por las posturas tan diversas, y creo que este último periodo, sobre todo enero y diciembre, no tengo el número exacto, pero creo que si la estadística y la noticia está hasta el mes de octubre con esta baja de solicitudes de pensión a nivel nacional, creo que el mes de noviembre, diciembre ha sido mucho menor. Supuestamente los datos que se dan en la nota que estábamos leyendo eran 104.000 personas se han jubilado entre enero y octubre de este 2021, aproximadamente. Sí, da una disminución aproximada de un 30%, es decir, un 30% menos de personas este año 2021 se han pensionado en relación a las personas que se pensionaron el año 2020. Un 13, profe, un 13, entre enero y octubre, un 13%. Sí, un 13% de la disminución que se ha producido entre enero y octubre, disminución del monto de la pensión, pero comparativamente con los años anteriores, la disminución va a un 30%. Ya, perfecto. Sí, porque más o menos los datos estaban que entre enero y marzo
por mes se jubilaban aproximadamente unas 14.000 personas y entre abril y octubre ha sido unas 10.000 por mes. Entonces, ha bajado con respecto a mes, ha bajado también bastante. Y si usted me dice que estos 2 últimos meses que no se han incluido en las estadísticas han sido peores, parece que... Sí, sí. Sí, porque precisamente recordemos ahí que tuvimos una primera vuelta de elección presidencial en la cual podríamos haber visualizado algo a lo mejor intermedio que le hubiese dado más tranquilidad a las personas, pero hoy día como tenemos desde el punto de vista político polarizado ciertas miradas en el tema previsional, claramente las personas están a la espera de qué suceda el día domingo para tomar una decisión. Bueno, profe, tendremos que ver entonces qué ocurre el domingo, si este es uno de los motivos por los cuales las personas están decidiendo no pensionarse. También lo veremos a partir, como usted dice, del mes de enero. Si finalmente es por el tema de la incertidumbre, quizás empiecen a jubilarse a partir de enero, y si es por otros motivos, como hablábamos también, la caída de los fondos, también eso lo vamos a ver reflejado en las próximas estadísticas. Correcto. Vamos a pasar ya al siguiente bloque, profe, porque hoy vamos, pero un poco atrasaditos, se lo tengo que decir. Así que, querida señora directora, pasamos al tercer bloque, que es Te lo explico en un minuto. Este video de Te lo explico en un minuto es una aclaración. Las rentas vitalicias no son heredables, producto que se genera un contrato entre privados en el cual la compañía de seguros, a cambio de nuestro dinero, se compromete a pagarnos de por vida un monto de pensión. No hay dinero disponibles para herencia. Lo que sí puede haber en este contrato de la compañía es una cláusula especial. Esta cláusula especial otorga garantía del 100% de la pensión en caso de fallecimiento del causante de la pensión, lo cual podría otorgar futuros pagos de pensiones a los sobrevivientes o beneficiarios de la pensión. Por lo tanto, lo que puede haber es una garantía que es muy distinto a un pago de herencia. Profe, ahí quedó hecha también su aclaración, que por lo que usted me contaba ahí tras bambalinas, le habían consultado bastante sobre el tema de la herencia y las rentas vitalicias, ¿verdad? Sí, porque bueno, salió ahí un tema contingente, obviamente en nuestro mundo político, y era pertinente aclararlo porque muchas personas quedaron con la duda y me empezaron a llamar y consultar algo que ya se daba por sabido hace mucho tiempo y quisimos reforzarlo a través de este video. Perfecto, entonces vamos a pasar al último bloque, señora directora, nos vamos a... pregúntale al profe, yo pensaba respóndela al profe, pregúntale al profe. Profe, teníamos muchas preguntas pendientes de la semana pasada que yo me había comprometido ahí con la comunidad a recolectarlas e incluirlas en la pauta del día de hoy. También le digo a toda la comunidad que nos está escribiendo a través de las diferentes redes sociales que si no nos da tiempo hoy a contestar sus consultas, porque vamos un poco ajustaditos de tiempo, como siempre y como va a pasar en la clase de hoy, me guardo las preguntas y las incluyo en la pauta de la próxima semana, pero tranquilos porque sus dudas van a quedar contestadas, aunque sea la próxima semana. Así que nos vamos a ir con las preguntas que quedaron pendientes, como digo, del programa anterior. Y la pregunta, una de ellas, era la siguiente, de Leonel Bustos. Mi mujer cumplió 60 años en octubre de este año. ¿Puede esperar un mejor recálculo para el 2022? Dice, para hacer el trámite de jubilación. Bueno, recordemos, me anda mosquito, recordemos que la tasa con la cual se calcula la pensión es trimestral, ¿ya? Por lo tanto, vamos a saber una nueva tasa ahora a partir de enero. Ahora en este trimestre puntual, que es octubre, noviembre, diciembre, hemos tenido una de las mejores tasas con las cuales hemos venido funcionando el último tiempo, ¿ya? Por lo tanto, a mi parecer, en el caso de la señora de Leonel, yo hubiese tomado la decisión de pensionarme en octubre, cuando cumplía la edad.
porque hubiese utilizado efectivamente la mejor tasa, que es la que tenemos, de un 4,42, ¿ya? Esperar que en enero vayamos a tener una mejor tasa, la verdad que es súper complejo, sobre todo sabiendo que la rentabilidad negativa incide mucho en la tasa que vayamos a tener. Por lo tanto, probablemente no sea una buena tasa o sea menor que la tasa que tenemos ahora, ¿ya? En ese sentido, yo la recomendación que siempre hago a las personas es cuando tengo la posibilidad de pensionarme, hacerlo inmediatamente y no esperar una posible tasa futura que nadie sabe y nadie nos puede pronosticar que sea así. Teníamos ahí una tendencia hace años atrás, ¿cierto?, en la cual veníamos aproximadamente con 5 años en los cuales precisamente los 3 primeros meses del año teníamos mejores tasas, pero era algo que ya sabemos que era un poco manejado de cierta manera porque no nos explicamos por qué precisamente el primer trimestre de cada año teníamos mejor tasa, ¿ya? Y después cuando obviamente eso empezó a salir en redes sociales y se difundió de tal manera, ¿cierto? Creo que ahí la super hizo algo para que dentro del año tuviésemos mejores tasas y eso cambió. Hoy día eso no es así, es decir, nada nos asegura que el primer trimestre de cada año tengamos mejor tasa, ¿ya? De hecho, las mejores tasas las hemos tenido, qué sé yo, el segundo trimestre o el tercer trimestre o el último trimestre como ahora, ¿ya? Bueno, ahí queda sí, yo recomiendo siempre que si tiene el requisito cumplido de la edad para pensionarse por vejez, que lo haga inmediatamente. O sea, que no espere al hecho de esperar una mejor tasa. Salvo algunas condiciones especiales del punto de vista tributario, si está trabajando y no le conviene acceder a su pensión producto de que va a pagar más impuestos, ese es otro tema de análisis que habría que ver en su momento y por eso yo siempre digo que hay que revisar cada caso en particular. Perfecto. Profe, siguiente pregunta de Pato Araya, mi querido Patito. Dice, ¿las vacaciones progresivas son negociables? No, no son negociables. Recordemos que yo mencioné que si no las tomamos, las perdemos y no son negociables para que sean pagadas. Es decir, en algunas ocasiones yo he escuchado ahí que algunos empleadores pagan las vacaciones. Es decir, que la pagan como algo adicional, ¿ya? En el caso de las vacaciones progresivas, no. La idea es tomárselas en el año en que cumplimos, ¿cierto?, el requisito de las vacaciones progresivas y si no la tomamos en ese periodo simplemente se pierden. Por lo tanto, no son negociables. Ya, entonces ahí queda contestada la pregunta de Pato. Profe, siguiente pregunta. Eliana Gamboa, ¿existe posibilidad de optar a algún beneficio a los 60 años estando jubilada? Recordemos, bueno, lo pregunta Eliana, ella es mujer, ¿cierto? Lamentablemente, y es algo que hemos visto en varias clases, ¿cierto? Que ya teniendo la posibilidad y el requisito de pensionarse a la edad de los 60, lamentablemente, en el caso de las mujeres, deben esperar hasta los 65 años para hacer uso de los beneficios del Pilar Solidario. Perfecto. La siguiente pregunta de Nani Lea Rayo. Dice, si yo jubilo el 2022, ¿recibiré el aumento base? Bueno, recordemos ahí que todavía no está definido. Y como no está definido, no sabemos a partir de qué fecha ese aumento o esa pensión base se pudiese empezar a percibir, ¿ya? Y como no es ley, no sabemos efectivamente a partir de cuándo va a empezar a funcionar. Vale, perfecto. Entonces ahí queda también contestada la pregunta de nuestra querida Nani. Dice Ángel MC26, ¿cómo calcular cuánto le corresponde de bono de reconocimiento a mi abuelo? Bueno, ahí va a depender si el abuelo cotizó en el sistema antiguo y tuvo más de 12 cotizaciones entre el año 75 y 79, no sé, ahí precisamente hay unos meses específicos, pero en este momento no los recuerdo, pero sí recuerdo los años, es decir, entre el 75 y 79, entre esos años, si el abuelo tuvo a lo menos 12 cotizaciones, tiene derecho al bono de reconocimiento, ¿ya? Y hay algunas fórmulas cómo se calcula ese bono, ¿ya? Y eso lo determina hoy día el IPS, cómo se calcula ese bono y cuál es el monto. Y se calcula como un monto nominal,
ya que se reconocen las cotizaciones que él tuvo en ese periodo, ¿cierto? Como un monto nominal, y ese monto nominal tiene un incremento de un 4% más IPC desde la fecha que se incorporó al sistema previsional, al nuevo sistema previsional. ¿Ya? Habría que ver ahí, tener un poco más de antecedentes para efectivamente determinar, ¿cierto? Porque también a lo mejor el abuelo pudo haber cotizado después del 81 en el sistema antiguo. Si fue así, el porcentaje y el monto del cálculo del bono es distinto. Solamente se reconoce el 10% de las cotizaciones que tuvo en ese periodo, lo que se llama el bono chico, ¿ya? Y es un monto obviamente distinto. Entonces habría que focalizarse ahí en qué periodo el abuelo tuvo cotizaciones en el sistema antiguo. Ya, entonces si a lo mejor Ángel nos está viendo, pues si nos puede mandar más antecedentes para que lo podamos orientar, porque como ha dicho el profe, hay varias condiciones diferentes. Si nos podría aportar ese dato, genial, Claro. para que nosotros podamos complementarle mejor la respuesta. Exacto. Profe, tenemos que ir cerrando, ya son las 9 de la noche, se ha pasado el tiempo volando. Saludar a todas las personas que están conectadas a través de nuestras diferentes redes sociales. También, profe, le han dicho que han elogiado su fondo, por ahí dicen que si era real o no, pero dicen que es muy bonito. Por aquí dice también Pato Araya que estaba conectado, también le dice por aquí Marlene Sánchez, gracias, profe. Gustavo, saludos. También dice, por ejemplo, por aquí, cosmetóloga, dice, qué hermoso lugar. También nos saluda Magali4728, buenas tardes comunidad. David Davos dice, excelente capítulo. Así que hay bastantes saludos. También Ana Fernández dice, hola Jazz, hola profe, Gustavo y comunidad. Y también, bueno, aparte han llegado, profe, muchos comentarios con respecto a la información que nos dio al principio del programa. Están bastante impactados, se lo tengo que decir. Bueno, por eso que yo hablaba de la sensibilidad de esta normativa. 21 horas. Y lo importante, sí, Siri nos avisa. Y lo importante que era poder transmitirla de tal manera que se entendiera, ¿cierto? Y la comunidad pudiese captar cómo se hizo esta modificación y el impacto que tiene, cómo funciona hoy día el aporte previsional solidario, si están de acuerdo o no están de acuerdo. La verdad que, y lo que a mí más me ha preocupado todo este tiempo, es que de cierta manera este cambio normativo pasó un poco desapercibido y con un cambio súper importante que tiene que ver un poco con el patrimonio de las personas de sus cuentas obligatorias. Ya es por eso que yo mencionaba que es un tema bastante sensible. No sé si en algún momento alguien pudiese tomar la palestra de esto, que es súper sensible, porque precisamente estamos hablando del dinero de las cuentas de los afiliados. Bueno, lo dejo, digamos, como parte de algo que pudiese darse, ¿cierto? Si alguien realmente lo toma. Esto fue aprobado por los 39, creo, que ese es el número, de manera unánime por los 39 senadores que en ese momento hicieron este cambio legislativo. Ya la ministra que estaba en ese momento era la ministra Saldívar, si no me equivoco, ¿cierto? La ministra del Trabajo, quien impulsó este cambio normativo. Ya el ministro de Hacienda, la verdad que no lo recuerdo, pero en ese periodo fue. Y fueron los 39 que en ese momento votaron, senadores lo aprobaron unánimemente. Nadie votó en contra, nadie estuvo en desacuerdo y nadie se abstuvo de este cambio legislativo. Bueno, profe, es que también lo que me está contando no me sorprende, si muchas veces pasan los proyectos casi sin leerse, entonces no sé si con intención o sin intención, la cosa es que finalmente se aprobó y se votó, o sea, me refiero a que salió. Sí, efectivamente, pero bueno, tiene este trasfondo que es tan sensible que yo por eso me imagino que mucha gente de la comunidad está teniendo sus opiniones al respecto, y obviamente en la próxima clase vamos a tratar de hacer ejemplo de tal manera de que se pudiese entender de mejor manera, más gráfica, ¿cierto?, este cambio legislativo. Así que, profe, tenemos que llegar al final del programa, pero antes, como siempre, le pido a mi querida señora directora que ponga ahí en pantalla la información de contacto del profe Dávila, tanto su mail como también su WhatsApp. Me dicen que ya está saliendo la información, así que, profe, ahí está para cualquier miembro de la comunidad que a lo mejor nos está viendo, quiere a lo mejor hacer una consulta de manera privada o quiere asesorarse con usted, ahí tiene los datos para que
puedan ponerse en contacto. Y yo también les dejo otro mail que es el de producción@fflay.cl. A ver si la señora directora me ayuda y lo pone ahí en pantalla también en el GC. Me está diciendo que sí. Producción@fflay.cl para que ustedes, si tienen dudas, consultas, y las podamos tratar en este programa, las incluimos en la pauta, siempre estamos dispuestos a poder ayudarlos. Nos escriban un mail con la duda y después nosotros lo incluimos en el programa de esa semana. Ya saben que nos encanta, en la medida de lo posible, como siempre, contestar todas sus dudas. Y las preguntas también, digo, que quedaron pendientes de hoy, no quiere decir que los hayamos, ¿cómo se llama? Los hayamos hecho de menos, simplemente que no nos ha dado tiempo, pero como siempre les digo, me comprometo a descargarlas, incluirlas en el programa de la próxima semana. Profe, llegamos hasta el fin, llegamos al fin del programa del día de hoy con esa maravillosa vista de niebla que tiene ahí. Sí, bueno, muchas gracias a la comunidad por la sintonía, los que se conectan siempre, y saludos a todos. Y aquí estamos, tratando de informar de tal manera que obviamente llegue la información a todos y de buena manera, y sobre todo con este tema que vimos hoy día que repito, es bien sensible y que tiene su lado positivo, pero la verdad que tiene este trasfondo que es bastante sensible y que esperemos irlo madurando de a poco y viendo de qué manera poder hacer que estos cambios realmente se hagan, digo yo siempre, de manera transparente hacia la población y siempre, porque acá apelamos a que siempre la información es súper importante para que las personas puedan decidir. Y la verdad que apelamos a que se entregue toda la información de manera transparente. Y es por eso que hicimos esta clase hoy día. Sí, sí, profe, como siempre decimos, para tomar buenas decisiones siempre hay que estar informado y cuanta más información también mejor, ¿verdad? Así que ahora sí que sí, llegamos al final del programa del día de hoy, ya se nos ha pasado hasta la hora, pero fue muy importante este programa, profe, con mucha información de valor, pero bueno, esto es como en todas las clases que hacemos en esta escuela de pensiones. Profe, nos tenemos que despedir, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en un capítulo número 29, ya estamos cerquita de los 30. Tendremos que buscar la forma de celebrar porque aparte va a ser, profe, llegamos al programa 30 para final de año. Qué interesante, solo se lo dejo ahí, la propuesta, a ver qué se le ocurre. Vamos a tener que hacer una fiesta virtual ahí, yo creo. Bueno, ahí podría estar, está buena la propuesta, no le digo más. Y ahora sí que sí, comunidad, nos despedimos, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Les mando muchos besos. Adiós, chao, que estén bien.